No hay una sola, sino varias edades medias, que abarcan un largo milenio, nada homogéneo, desde el siglo V hasta el XV. Los medievalistas, a su vez, la dividen en tres grandes épocas: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. El primer periodo se extiende desde la caída del Imperio Romano, de Occidente, en 476, hasta el año 1000. El adjetivo alta es extraño, porque en una excavación arqueológica, los estratos más viejos son los inferiores y hay que buscarlos debajo de los otros. En realidad, esta palabra es un germanismo derivado de alt, antiguo. El principio de la Edad Media suele situarse en el derrocamiento del último emperador romano, Rómulo Augustulo, cuyo nombre recuerda al del fundador de la ciudad eterna. La fecha de 476 es sobre todo simbólica, porque el imperio de Occidente había dejado de estar pacificado y unificado. Hacía varias décadas, los pueblos germánicos se adentraban en él, como los visigodos en 410 y los vándalos en 455, cuando saquearon su capital. Los romanos los consideraban bárbaros y salvajes, pero en realidad sus jefes ponían a menudo sus tropas al servicio del imperio. Impregnados de cultura latina, se rodearon de consejeros y administradores de origen romano, recibían el bautismo y practicaban la religión cristiana. Fundaron reinos, independientes que fragmentaron el imperio, pero se inspiraron en sus instituciones. En la Navidad del año 800, Carlomagno, rey de los francos, fue coronado en San Pedro de Roma, restaurando el imperio latino. Sus conquistas le permitieron controlar gran parte de Occidente. De todos modos, el imperio carolingio no duró mucho. En el año 843, en Verdún, fue repartido entre los tres nietos de Carlomagno. Al sur de la península ibérica y de Italia, los musulmanes hicieron muchas incursiones. Los ataques de los húngaros y los vikingos también desestabilizaron los nuevos reinos procedentes del imperio carolingio. Aún más decisivo fue el hecho de que los duques y condes en quienes el rey había delegado una porción de su poder fundaran sus propias dinastías, transmitiendo su título a sus hijos. Crearon ducados y condados independientes, por los que a veces juraban lealtad al rey que ellos mismos habían elegido. Los medievalistas sitúan el comienzo de la plena Edad Media, o Edad Media clásica, alrededor del año 1000, un periodo de expansión agrícola, crecimiento de la población y florecimiento de las ciudades. Pero en los siglos décimo y undécimo el poder real siguió reduciéndose. En 987, en Francia, los capetos sucedieron a los carolingios. Los duques y los condes cuestionaron fuertemente la legitimidad de su poder, cuyos territorios, a su vez, se dividieron en señoríos. El país estaba salpicado de castillos. Simbolizaban el poder del noble que vivía en ellos y recurría a las armas para mantener el orden en su Detroit, distrito, el espacio controlado por su fortaleza. Por entonces, muchos caballeros participaron en la expansión territorial del occidente latino, haciendo retroceder al Islam en la península ibérica, Italia y Siria-Palestina. En el siglo XII la monarquía se fortaleció, muchas veces a expensas de los príncipes territoriales y los nobles castellanos. Las escuelas catedralicias les proporcionaban el personal administrativo, fiscal y judicial que necesitaban para gobernar. En el siglo XIII el Estado se consolidó. A partir de los años 1050 el clero inició un proceso de renovación llamado Reforma Gregoriana. La red parroquial se amplió. En los siglos posteriores, se sumaron nuevas órdenes religiosas a los monasterios benedictinos, tradicionales, aislados en el campo, que se consagraban casi exclusivamente al culto divino. Con su predicación, los dominicos y los franciscanos contribuyeron a elevar el nivel espiritual de los laicos. Los obispos supervisaron la construcción de las catedrales góticas. El papado cobró fuerza y fomentó la fundación de universidades. Los siglos XIV y XV constituyen la Baja Edad Media. El periodo se caracteriza por un importante declive demográfico, en claro contraste con el crecimiento de los tres siglos anteriores. El descenso general de las temperaturas y las fuertes lluvias provocaron malas cosechas. Durante los años 1315 a 1317, una hambruna excepcional se abatió sobre Occidente. Siguieron otras. Las poblaciones mal alimentadas tuvieron que enfrentarse a la peste negra, causante de la desaparición de un tercio, que llegó a la mitad en las ciudades de los habitantes de esta parte del mundo entre 1347 y 1352. Estalló la Guerra de los 100 años entre los Valois y los Plantagenet, ingleses por la corona de Francia. Por toda Europa se desencadenaron otros conflictos mortíferos. Los campesinos se sublevaron, como en la Jacquerie de 1358 en Francia o la revuelta de 1381 en Inglaterra. El papado también pasó por grandes dificultades. A partir de 1309 salió de Roma y se instaló en Aviñón, entre 1378 y 1418, periodo del Gran Cisma de Occidente. Dos papas rivales, cada uno en una de esas dos ciudades, se disputaron el gobierno de la Iglesia. Si hubo un periodo que acumuló todas las desgracias que contribuyeron a la leyenda negra de la Edad Media, fue sin duda el siglo XIV. Pero el panorama de estos años no era tan pesimista, pues también hubo cambios positivos. La despoblación aumentó el valor de la mano de obra, mejor considerada y remunerada que en el pasado. La servidumbre retrocedió. La burguesía de las ciudades se impuso a los señores feudales. El artesanado y el comercio se beneficiaron de un sistema bancario más desarrollado y de muchas inversiones que favorecieron la expansión marítima de Occidente. Los reyes aumentaron sus recursos, mientras se desarrollaba un sentimiento nacional en torno a su persona y su estado en construcción. Para hacer la guerra recurrieron a una fiscalidad negociada con sus súbditos en los estados, generales y cortes, antepasados de los parlamentos modernos. La literatura y la pintura exploraron nuevos terrenos estéticos y psicológicos. La
espiritualidad de los laicos se desarrolló. Estas innovaciones prepararon el advenimiento del Estado moderno, cuyo comienzo varía según los manuales escolares. Fin del Imperio Romano de Oriente con la conquista turca de Constantinopla, 1453. Invención de la imprenta por Gutenberg, 1454. O descubrimiento de América, 1492.